Vamos a ver. Tic. Continuamos entonces el desarrollo de materia, el desarrollo de la asignatura con los siguientes elementos. Ya hemos terminado el análisis del consentimiento en los contratos, el objeto de los contratos, es decir, las prestaciones que se van realizando de dar, hacer y no hacer, y hemos visto cómo cada tipo de prestación tiene sus requisitos. Ahora corresponderá el estudio de la causa de los contratos. Y bueno, la causa de los contratos no era reconocida, es decir, no había sido regulada por el derecho romano, no ha sido regulada esta interdependencia entre las prestaciones. La causa para los romanos era concebida simplemente como una causa eficiente, es decir, como una relación de causa-efecto. Y es por este motivo que los romanos consideraban que, bueno, ciertos hechos eran la causa del contrato o ciertas formalidades, ¿no? Si el contrato cumple con las formalidades, esa es la causa del contrato. O sea, es una relación de causa y efecto, ¿no? Existían, por ejemplo, institutos jurídicos como la mancipatio o la injure cessio, en las cuales se tenían que cumplir con ciertas formalidades para que al final el contrato tenga validez. Se repetían ciertas palabras solemnes, se realizaba el acto frente a una cantidad determinada de testigos, ante una autoridad competente, y al final esto era lo que le daba validez al contrato. Y esto era lo que a ver, un ratito. Y esto era lo que le daba digamos, esto era lo que se denominaba causa durante tiempos de derecho romano. ¿Qué más tenemos? Los romanos han evidenciado que, bueno, como no eran interdependientes las obligaciones, es decir, una obligación no dependía de la otra, entonces las obligaciones terminaban siendo independientes cada una. Es decir, el comprador, por ejemplo, pese a no haber cumplido su obligación de pagar el precio, podía exigir al vendedor la entrega de la cosa y viceversa. Y no existía esa interdependencia, es decir, no existía esa posibilidad de exigir que uno cumpla porque el otro cumple. A eso nos referimos con causa de los contratos, que reitero, para los romanos no existía como tal, sino simplemente como una causa eficiente. Tratan entonces los romanos de evitar eso acudiendo a la excepción del dolo, que permitía no cumplir la obligación cuando existía actitud dolosa de alguna de las partes, o también con la acción in integrum restitutio, para restituir lo que uno la obligación que uno ya había cumplido, ¿no? Pero bueno, se siguen presentando problemas porque al final no siempre existía dolo, al final no siempre era exigible la restitución del objeto, y es así que los canonistas, los estudiosos, bueno, que también han realizado estudios del derecho romano, formulan e incorporan un principio que es trascendente, no solo en nuestra área, no solo en el área de contratos, sino también en el derecho internacional, y es uno de los pilares inclusive de la doctrina del derecho internacional, y este es el pacta sunt servanda, es decir, las personas deben cumplir las obligaciones a las cuales se han comprometido, ¿no? Lo pactado debe cumplirse, pacta sunt servanda, que deriva en este principio, ¿no? Nadie está obligado a mantener su palabra frente a otro contratante que no mantiene la suya. Si el otro no cumple, entonces yo no puedo mantener mi palabra, ¿no ve? Y es que al final el contrato, bueno, al menos en contratos bilaterales, el contrato termina siendo duo des, ¿no? Si yo doy, también
Bueno, tienen que darme, ¿no? Se ha generado así un debate doctrinal. Y es que algunos doctrinarios, algunos estudiosos dicen, la causa no existe, es inútil. La causa de los contratos, además de ser inútil, nos dicen, termina siendo falsa, o sea, no existe. Al final, cuando nosotros nos referimos a la causa, nos estamos refiriendo a otros elementos del contrato. Y vamos a ver cómo se va desarrollando este debate, sin antes, bueno, antes obviamente explicando los tipos de causa existentes. La causa eficiente, son tres tipos de causa que vamos a explicar. Obviamente existen mayores desarrollos. Si ustedes, por ejemplo, quieren revisar algo más, pueden revisar a Francesco Messineo, que nos dan otro tipo de clasificación también, ¿no? De las causas o de los móviles. Ahora vamos a revisar algo de la doctrina italiana, de lo que más ha influido en nuestro código civil. La causa eficiente es la causa tal cual la concebían los romanos, ¿no? Son los hechos y formalidades que generan los contratos. Esa sería la causa eficiente. Sin embargo, a efectos de analizar los elementos para la formación de los contratos, no termina siendo tan relevante, ¿no? Tenemos la causa de la obligación. Esta es interesante y esta es la causa, la que se consideraba por la escuela clásica la causa de los contratos. Es el elemento técnico, nos dice, ¿no? Que regula la interdependencia de las obligaciones, buscando un equilibrio en las prestaciones. Que es un fin inmediato, típico, inmutable y abstracto. ¿A qué se refiere? La causa de la obligación estaría en todos los contratos independientemente de lo que las partes quieran, ¿ya? Y siempre es el mismo, tal cual se va a explicar en la perspectiva causalista. Adelanto, voy a adelantar, ¿no? Bueno, la causa de la obligación implicaría que en contratos bilaterales una de las prestaciones es causa de la otra prestación, ¿ya? De la prestación de la contraparte. Entonces, la causa, y si se dan cuenta, ¿no? A ver, vamos ejemplificando. La causa del pago del precio por parte del comprador sería la entrega del bien que debe realizar el vendedor. Y la causa de la entrega del bien por parte del vendedor terminaría siendo siempre el pago del precio por parte del comprador. Si se dan cuenta, en estos contratos siempre va a ser la misma la causa, ¿no? Por eso es que es inmediato. O sea, la causa de que yo tenga que pagar el precio como comprador es inmediata, es la entrega que tú tienes que realizar. Es típica, siempre está ahí, está establecida, es inmutable, es decir, no podemos modificar esa causa abstracta, ¿no? Eso que nosotros hemos ideado. Por eso es que también es abstracta. Encontramos además de esta causa eficiente, digo, de esta causa de la obligación, la causa del contrato. La causa del contrato es el elemento volitivo, es decir, este sí es concreto, porque cada persona, el momento que va a realizar un contrato, lo hace con una intención particular, qué sé yo, para constituir ahí quiere comprar una casa para al final para constituir ahí su vivienda. Quiere arrendar un local comercial para realizar ahí su tienda de abarrotes. Bueno, en estos casos, la causa del contrato, a diferencia de la causa de la obligación, tiene pues las características contrarias, porque va a ser mediato, ¿no ve? Ya no es que el contrato mismo genera esa obligación, entonces es mediato. El contrato va a generar esos motivos. Termina siendo modificable, ¿no? O variable, mejor dicho, porque va a variar de contrato a contrato. Cada contrato, desde la causa del contrato, es diferente, ¿no ve? Porque las partes van a tener
diferentes, los más diversos, la más diversa intencionalidad al momento de celebrar el contrato. Es muy diferente, si se dan cuenta, bueno, varía y se diferencia de la voluntad. La voluntad del contrato va a ser simplemente aquella aceptación, aquella intención de celebrar el contrato, ¿ya? Pero el motivo del contrato se refiere a ¿para qué estoy celebrando el contrato? La causa del contrato, ¿no ve? Y la causa de la obligación dice, ¿por qué yo estoy celebrando el contrato? Y siempre va a ser lo mismo, ¿no ve? Yo, o sea, ¿por qué tengo que cumplir el contrato? ¿Por qué lo hago? Y ahí se encuentra esa interdependencia de las prestaciones. Entonces, recordemos estas dos últimas, más que nada, ¿no? La causa de la obligación, que va a ser la causa propiamente dicha, y la causa del contrato, que se va a referir al móvil del contrato, es decir, a los motivos. Es así que encontramos tres perspectivas diferentes, ¿ya? El causalismo, el anticausalismo y el neocausalismo. Los causalistas son aquellos que defienden que siempre existe un fin inmediato, un fin abstracto, un fin que también se ha calificado como típico e inmutable, es decir, un fin que siempre va a estar en los contratos según la categoría a la que pertenezcan. Nosotros encontramos acá, ¿no? En los contratos bilaterales, la causa del contrato va a ser la obligación celebrada por la otra parte. La obligación que asume la otra parte es la causa de la obligación que uno asume. En el caso de compraventa, aquí está, ¿no? Tenemos nuestra causa y efecto, más o menos, similar a la causa eficiente, pero ya hemos dado las peculiaridades que caracterizan a la causa. El pago del precio se realiza porque se transfiere el derecho propietario, ¿no? Porque la otra parte asume la obligación de transferir el derecho propietario. En un contrato de permuta, que también es bilateral, una de las partes se va a comprometer a entregar un bien porque la otra también lo va a hacer. La otra también lo va a hacer. En los contratos de arrendamiento, una de las partes se compromete a entregar un bien para su uso y goce por un determinado tiempo para finalidades de vivienda y para, qué sé yo, para arrendar un local comercial, porque la otra parte está cumpliendo una prestación una prestación de entregar un canon de arrendamiento. Nos dicen que, bueno, en todos los contratos bilaterales estos son los motivos, bueno, este es el fin que se persigue, o sea, ese es el fin que no va a cambiar. En los contratos reales, por su parte, ¿qué sucede? En los contratos reales, la causa de la obligación es la entrega previa de la cosa. Por ejemplo, en el contrato de comodato, que es un préstamo de un determinado bien, ¿no? Si el bien, o sea, ¿por qué se tiene que entregar el bien? Siempre se va a entregar el bien porque previamente se lo ha entregado. O sea, se tiene que devolver el bien porque previamente se lo ha entregado. Y siempre va a suceder eso en los contratos que sean reales. Ven que las clasificaciones que hemos revisado en un principio resultan muy importantes, ¿no? En los contratos a título gratuito, la causa va a ser el animus donandi, es decir, esa liberalidad que lleva a una de las partes a celebrar el contrato. Tenemos además una perspectiva diferente, que es la de los anticausalistas. Los anticausalistas nos dicen, la causa es falsa, la causa no existe. Es una perspectiva que va a rechazar la importancia de la causa. ¿Por qué? Porque nos dicen los contratos bilaterales, las prestaciones, es falsa en primer lugar, ¿no? ¿Por qué? En los contratos bilaterales, asumir una prestación no determina a la otra, no es causa de la prestación de la otra parte. ¿Por qué? Porque
no es que una surja primero y la otra surja después, entonces no existe esa relación, nos dicen, ¿no? Ambas surgen al mismo tiempo, entonces la causa concebida, como la han dicho los causalistas, no tiene sentido, es falsa. Es decir, no es que una de las partes, reitero, no es que una de las partes cumpla, bueno, asuma primero su obligación y la otra la asuma recién. Las dos obligaciones nacen al mismo tiempo. Entonces, la causa en este sentido, en este tipo de contratos, es falsa. No, es un concepto, digámoslo así, incluso hasta forzado podría denominarse, si es que un anticausalista nos manifestara su perspectiva. Segunda crítica, digámoslo así, ¿no? De los anticausalistas. En los contratos reales, lo que existe es una causa eficiente del el hecho generador de la obligación. No existe una causa como tal, ¿no? Un fin que siempre se va a generar, etc. Lo que pasa en los contratos reales, nos dicen los anticausalistas, es simplemente estamos dando una relación de causa-efecto, como en la causa eficiente. Se está diciendo que si uno tiene que devolver el bien, si uno tiene que devolver el bien en un comodato, por ejemplo, es porque antes le han entregado, y esos son hechos que generan la obligación. No se refiere a la causa como un elemento del contrato, no es un elemento del contrato mismo, sino es un hecho que ha generado la obligación. Por último, la crítica se realiza por los anticausalistas a que no tiene sentido, nos dice, desligar el animus donandi de los móviles psicológicos. ¿Qué nos dicen? Los causalistas nos decían que siempre los contratos, siempre de manera abstracta, los contratos a título gratuito se van a celebrar por ese animus donandi, ese ánimo de liberalidad que tiene una de las partes. Pero los anticausalistas nos dicen, ¿para qué tú tratas de abstraerte, de hacer algo abstracto que siempre va a suceder, si al final los móviles psicológicos siempre van a estar presentes? Entonces no tiene sentido hacerlo y termina siendo falsa la causa. Pero no es solo falsa, es decir, no es solo, nos dicen los anticausalistas, un concepto banal, sino que también es inútil. Es inútil porque podemos acudir a otros elementos del contrato perfectamente sin necesidad de acudir a la causa. Si una prestación desaparece en los contratos bilaterales, no es necesario decir que falta causa, es decir, si tenemos una compra-venta y no tenemos el precio, no vamos a acudir nosotros a una nulidad o vamos a impugnar el contrato porque no tenga causa, sino porque no tiene objeto, nos dice, porque no hay la prestación de la otra parte. Entonces es inútil en esos casos, en los contratos bilaterales. Si la entrega previa del bien no se ha realizado en los contratos reales, es decir, en los contratos en los que tiene que entregarse el bien para después existir el contrato mismo, de igual manera, ¿no? Lo que faltaría es objeto, es decir, si el comodante previamente no le entrega al comodatario el bien que le ha prestado, entonces no existe pues la posibilidad de exigirle la devolución. Y al hacer eso, lo que no hay es objeto, ¿no? No es que no haya causa.